Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar. Muchas gracias a todos los que se fueron sumando tempranito a este encuentro. Tenemos una agenda completa hoy y un tema muy interesante y complejo, así que vamos a ir arrancando. Eh, bueno, ante todo, darles la bienvenida a este webinar que se enmarca en la serie de webinars que está realizando LARCS en relación a lo que es enfoque de riesgo en la gestión de sustancias y productos químicos industriales. Hoy tenemos dos presentaciones. La primera presentación la voy a estar dando yo, que soy Alejandra Costa, soy consultora para LARCS y para ICCA, especialista en lo que es gestión de productos químicos y residuos. Y la segunda presentación la va a estar dando Sofía Schlesak, que es representante de UNITAR, y ella va a estar hablando de lo que es el desarrollo de capacidades, abordando los desafíos de las regulaciones y su implementación. Dicho esto, quería contarles un poquito o sea, de qué se trata, ¿no? Este aspecto que tiene que ver con esta guía, ¿no? Que da origen a este webinar. La presentación de hoy va a tener esta pequeña introducción sobre el grupo de trabajo que diseñó esta guía, que llamamos Virtual Working Group del Sound Management of Chemicals de Latinoamérica. Y luego vamos a ir a concretamente revisar la guía. Lo que les voy a pedir es que si tienen consultas a lo largo del encuentro, después de la presentación que yo voy a dar, vamos a dar un ratito de consultas y después de la presentación de Sofía también vamos a dar otro rato de consultas. Les vamos a pedir que por favor las realicen en el Q&A. Van a ver ese botón dentro de las opciones. Y bueno, por supuesto que dejen todo lo que tenga que ver con consultas más bien operativas en lo que es el chat. Pero que vayamos utilizando el Q&A para ir haciendo las preguntas que tienen que ver con la presentación a los dos speakers, a las dos speakers, en este caso mujeres, del encuentro de hoy. Así vamos organizando después dar el feedback correspondiente e incluso si no llegamos a responder todas las preguntas durante el encuentro de hoy, lo podamos hacer por correo. Hoy no tenemos traducción, espero que eso haya quedado claro en la invitación. Va a ser un webinar exclusivamente en español. Bueno, dicho sea esto, como les dije, comenzamos con esta introducción a este grupo de trabajo. Bueno, qué es este grupo de trabajo, ¿no? Este Virtual Working Group. Básicamente es una plataforma de trabajo que tiene por objetivo promover lo que es el diálogo entre los diferentes sectores, gobierno, industria y asociaciones de América Latina en relación a la gestión racional de las sustancias y los productos químicos industriales. Es un grupo que está compuesto hoy en día por 32 miembros de 8 países de la región. Como podrán ver en pantalla, un poquito más de la mitad son representantes del sector privado, esto quiere decir empresas o asociaciones de la industria química. En naranja pueden ver la cantidad de representantes de gobierno, básicamente son representantes de los gobiernos de la región que están trabajando en temas relacionados o específicos, ¿no? Con el tema de gestión de sustancias químicas. Y luego tenemos observadores, dentro de los cuales se encuentra UNEP y también se encuentran asociaciones del downstream, ¿no? Asociaciones que representan a la industria aguas abajo, no directamente a la industria química. Lo que hace este grupo es reunirse periódicamente, aproximadamente cada 45 días, y con el objetivo de ir elaborando documentos que sirvan como guía para desarrollar legislaciones en relación a sustancias químicas industriales. Estas regulaciones se realizan, o estos documentos se realizan mediante el desarrollo de borradores, se va avanzando en grupos, se van presentando, se va generando debate y también se van haciendo presentaciones por parte de expertos relacionados a la temática que se está abordando mediante estas guías. Básicamente, hasta la fecha, este grupo tiene dos series de documentos, podríamos decir. El primer documento es una hoja de ruta para la gestión racional de sustancias y productos químicos. Es un documento que trabajamos en 2001 y lo que hace este documento es contar muy por encima cuáles son todos estos elementos que debieran estar establecidos en los países para asegurar una gestión racional.
Ahora, luego tenemos este segundo grupo de documentos que básicamente trabajan sobre lo que es el enfoque de riesgo de la gestión racional de sustancias y productos químicos de uso industrial. Y para este tema hemos desarrollado a la fecha 3 guías y estamos actualmente desarrollando la cuarta. La primera fue sobre cómo establecer un inventario de sustancias químicas industriales. Luego fue una guía sobre cómo desarrollar la parte de priorización de esas sustancias químicas. Luego se desarrolló la evaluación de riesgo, la instancia de evaluación de riesgo, que es lo que vamos a presentar hoy, y actualmente el grupo está trabajando en medidas de gestión de riesgo. Y con este cuarto documento se cerraría lo que es básicamente estas regulaciones que apuntan a gestionar riesgo en las sustancias químicas industriales. Vamos a meternos de lleno en lo que es evaluación de riesgos, en este documento en particular. A ver, para contarles muy brevemente, este documento tiene 6 secciones principales. Básicamente es una primera sección donde hablamos de qué es la evaluación de riesgos en el contexto de esta gestión integral, digamos, donde hablamos principalmente de conceptos teóricos en los cuales se fundamenta luego lo que es la evaluación de riesgos. El segundo capítulo ya sí habla concretamente de la evaluación de riesgos y describe las distintas etapas que conforman esta evaluación y la información que se requiere en cada una de estas etapas. La tercera sección básicamente presenta una estructura y un contenido de informe de evaluación de riesgos. La cuarta aborda distintos aspectos que consideramos importante contemplar cuando se desarrollan regulaciones respecto a esta instancia. Y luego tenemos una sección de glosario y una sección de casos de estudio que hemos evaluado para desarrollar esta guía. Una pequeña introducción a este tema. Bueno, básicamente es importante destacar que esta guía no es una guía sobre cómo hacer una evaluación de riesgos, sino que es una guía que busca abordar la regulación o trabajar sobre lo que es la regulación de los análisis de riesgos. Y eso es una diferencia importante, porque ¿qué quiere decir esto? No es una guía técnica, no es una guía que hable sobre estudios o sobre metodologías concretamente, sino que es una guía con enfoque regulatorio. La idea es que pueda, de alguna manera, ser una hoja de ruta para desarrollar una normativa al respecto. Siempre recomendamos que se vea esta guía en el marco de las guías anteriores. O sea, leer o tratar de entender cómo regular evaluación de riesgos sin haber evaluado o estudiado cómo hacer un inventario, cómo hacer una etapa de priorización, digamos que nos dejaría a medio camino y no nos permitiría entender la integralidad de la problemática. Entonces, siempre por eso todas las guías empiezan diciendo, por favor, lean las guías anteriores. Y bueno, un tema también importante es que para desarrollar la metodología que está propuesta en esta guía, se tomaron distintos modelos, ¿no? Modelo de Australia, Canadá, Estados Unidos y Unión Europea. Esto está explicado en el anexo. Y también se consideró bibliografía de organismos referentes a nivel mundial, como la CHEMI, OMS, OCDE, etc. Esto siempre es importante remarcarlo porque lo que queremos transmitir con esto es que esto no es necesariamente algo que se crea desde cero, sino que es un grupo que trabaja a partir de información disponible en diferentes organismos y regiones y trata de dialogar sobre, bueno, cuáles son las consecuencias en nuestra región, ¿no? Porque un poco, o sea, uno no puede aplicar una regulación o una propuesta metodológica de otra región sin una adaptación. Y lo que tratamos de hacer desde este grupo es justamente eso, aportar, digamos, la mirada latinoamericana a esta problemática y entender cómo podemos aplicar metodologías propuestas por organismos internacionales o establecidas en otras regiones a nuestras realidades. Todo esto lo van a poder encontrar en la guía. Para ponernos de vuelta un poquito en contexto, estamos en esta fase de evaluación de riesgos, venimos de una fase de inventarios, y para contarlo muy brevemente, el inventario es esa instancia donde lo que se establece es un reservorio de información respecto de las sustancias químicas industriales, en este caso, que sean importadas o producidas en el país.
Básicamente se le pide a productores e importadores información respecto a las sustancias que están gestionando a lo largo de un año, información básica, ¿no? Información como, por ejemplo, qué peligros tienen, qué cantidad están importando o produciendo, qué uso se le da a esa sustancia. Y a partir de ese inventario o ese registro, que es una instancia que lleva bastante tiempo, que lleva bastante complejidad, es que se pasa a una segunda etapa que tiene que ver con priorización. La priorización lo que busca es tratar de identificar cuáles son aquellas sustancias que potencialmente puedan resultar más riesgosas para poder de alguna forma ordenar o priorizar, como dice la palabra, sobre qué sustancias hay que realizar mayores estudios y conocer en profundidad cómo se comportan para evaluar su riesgo y para asegurar su uso seguro. Entonces, estamos ahora en esa etapa, ya hemos identificado cuáles son esas sustancias en las cuales tenemos que desarrollar estas evaluaciones de riesgos, y esto es lo que aborda este documento, ¿no? Cómo se regula el desarrollo de evaluaciones de riesgos. Es importante destacar que la evaluación de riesgos se diferencia, o sea, la evaluación de riesgos busca justamente, como les decía, identificar si el riesgo que presenta esa sustancia es seguro o no, y en función de eso es que viene una cuarta etapa, que es el establecimiento de las medidas de gestión de riesgos. O sea, si la evaluación de riesgo dice esta sustancia no es segura, de la forma en la que se está presentando, digamos, las medidas de gestión de riesgo tienen que establecer, bueno, ¿cómo hacemos para que su uso sea seguro? Estas dos etapas en su totalidad se entienden como análisis de riesgo. Así que esa es una diferencia importante. Muchas veces se confunden estos términos. Lo que se ha tomado en este documento es la definición de la OMS que justamente establece esta diferencia, ¿no? Dicho esto, el documento también aborda lo que es la definición de evaluación de riesgos. Y acá hay dos definiciones principales que presenta el documento, ¿no? Una primera que tiene que ver con, que la establece la OMS, que es la evaluación de riesgos es el análisis científico cuyos resultados son expresiones cuantitativas o cualitativas de la probabilidad de daño asociado con la exposición a una sustancia química. Ahora, el grupo de trabajo fue un poquito más allá y definió evaluación de riesgos de otra manera, muy similar, pero un poquito más extenso, digamos, un poquito más amplio, que es básicamente, lo entiende como el proceso que está destinado a calcular o a estimar el riesgo para un organismo, sistema o subpoblación dado, asociado a la exposición a una sustancia química o mezcla, teniendo en cuenta las características inherentes de la sustancia en cuestión, así como las características del organismo, sistema o población objetivo. La determinación tiene que ser cualitativa y siempre que sea posible, cuantitativa, e incluir la probabilidad de que se produzcan efectos adversos conocidos y potenciales de la sustancia química o mezcla en las condiciones de exposición definidas e incertidumbres. Un poquito más extenso, pero bueno, es otra definición que va explicando distintas aristas de este tema. Una vez que pasamos a la definición, el documento hace una pequeña diferenciación, digamos, entre evaluar el riesgo en sustancias nuevas y sustancias existentes. Esto es importante distinguirlo desde el punto de vista de que las regulaciones a nivel global y algunas a nivel nacional establecen en la fase de inventario digamos, dos esquemas, ¿no? Unas sustancias que se van a considerar existentes en tanto sean notificadas antes de cierto momento, y una calidad de sustancia nueva o un entendimiento como sustancia nueva para aquellas sustancias que sean notificadas con posterioridad a ese día X. De esa forma, digamos, si los esquemas trabajan de esa forma, es que se entiende que deberían o podrían tener distintos tratamientos las evaluaciones de riesgos. Lo que aborda el documento es básicamente establecer un poquito la diferencia entre estudiar sustancias que ya están en el mercado versus estudiar sustancias nuevas. Y la mayor diferencia es que cuando tenemos sustancias que están existentes, lo que se busca es evaluar la probabilidad de riesgo en base a información que ya se tiene, porque ya se sabe, o ya se debería poder tener información respecto a la exposición, por ejemplo, a esa sustancia.
o ya se deberían tener valores guía o condiciones de uso seguras. Entonces, el objetivo de estas evaluaciones tiene que ver más bien con validar o actualizar información que ya se tiene. Mientras que para sustancias nuevas, la dificultad que tenemos es que no hay exposición. Entonces se tiene que trabajar a partir de estimaciones. Y el objetivo acá tiene que ver con, bueno, cuáles son estas condiciones de uso segura o cuáles son estos valores guía que se van a establecer para esta nueva sustancia. También el documento establece cuál es el alcance que tiene que tener una evaluación de riesgos y básicamente el objetivo obviamente más ambicioso y más esperado es que el alcance sea que se estudien todas las etapas del ciclo de vida de la sustancia y todos sus usos posibles. O sea, desde la producción y formulación de esa sustancia hasta que esa sustancia o el producto que contiene esa sustancia es un desecho y cómo manejar ese desecho o ese residuo. Ese sería el mundo ideal, digamos, ¿no? Y también todos sus usos, o sea, si esa sustancia se utiliza en productos que van al consumidor, bueno, ¿qué riesgo tienen? Si esa sustancia se utiliza en productos que van a uso industrial, bueno, ¿qué riesgos tienen? Ahora bien, es posible que que se tenga que acotar el alcance por distintos motivos, por falta de recursos, por tiempo, por querer hacer la implementación en etapas, porque hay usos que ya se sabe que no tienen un riesgo potencial, entonces se pueden no estudiar, digamos. Eso es un aspecto muy importante. Eso se puede hacer en tanto todo eso quede clarificado en la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces las autoridades tienen esa potestad de establecer si el alcance se puede ir acotando o si se puede ir trabajando mediante etapas. Otro aspecto que resalta la guía es que muchas veces los usos recomendados o los identificados no son necesariamente los usos reales, porque los usos que informa un productor o importador, que son los que él recomienda, pueden ser diferentes a los usos que un usuario le esté dando. Entonces, esto también es bien importante que las autoridades lo contemplen en las regulaciones, o sea, cómo abordar los casos donde haya usos no recomendados que sí se le esté dando por un usuario. Y bueno, la recomendación que da la guía es que caiga una responsabilidad en los usuarios de identificar o de notificar esos usos para definir cómo abordarlos. Y ahí es donde es importante destacar que la regulación en esta instancia de evaluación de riesgos ya no solamente tiene como sujeto obligado al productor o al importador, sino que también tiene que alcanzar a la cadena de valor, ¿no? A los intermediarios, a los comerciantes, a los usuarios, porque todos ellos, de alguna manera u otra, están asociados al uso, ya sea por su exposición o por el tipo de uso que le estén dando a la sustancia. Luego sí, la evaluación se mete de lleno en lo que son los elementos que tiene que tener una evaluación de riesgo. Y sobre esto hay un montón de opciones posibles, hay un montón de metodologías diferentes. Hemos estudiado varias y hemos llegado a esta propuesta. Por supuesto que esta propuesta no, es meramente una recomendación que buscamos de forma lo más sistemática posible poder explicar cómo se lleva a cabo o cómo se debería llevar a cabo una evaluación de riesgos para que también el regulador y el representante del sector privado que tienen que trabajar en estas regulaciones, digamos, que no necesariamente son aquellos que van a llevar adelante las evaluaciones de riesgos, puedan entender de qué se trata. Y ese es el alcance que tiene la guía, ¿no? No va mucho más allá de una explicación de las distintas instancias y distintas etapas que se realizan en una evaluación de riesgos. Entonces, empezamos por la primera etapa, que es básicamente la formulación del problema. Y toda evaluación de riesgo tiene que tener esta primera instancia, porque es muy importante definir cuál es el problema que vamos a estar estudiando en una evaluación para asegurarnos que los recursos y los plazos sean los adecuados. Y básicamente lo que se busca con esta primera instancia es definir el alcance y la profundidad. Esto que decíamos recién, el alcance, ¿no? Esta evaluación va a abordar
todas las etapas del ciclo de vida, va a abordar todos los usos. Esta sección de la evaluación de riesgos tiene que dejar esto súper claro. También tiene que clarificar si va a estar abordando una sola sustancia química o un grupo de sustancias químicas. Tiene que clarificar cuál es la identidad de la sustancia que se está abordando, si la sustancia es nueva, si la sustancia es preexistente, qué grado de incertidumbre se va a aceptar, la justificación de por qué un ciclo de vida, por qué una etapa por qué una etapa es excluida, por ejemplo. Y acá es donde se define el plan de la evaluación de riesgos. Y acá es súper importante que haya comunicación entre los evaluadores de riesgos y los gestores de riesgos, que no son los mismos, ¿no? Los que realizan esta evaluación y los que después van a definir las medidas adecuadas. Es en esta instancia, esta primera instancia, que esta comunicación es requerida para asegurarse que las necesidades van a ser cubiertas. Así como también involucrar a otras partes interesadas, como el sector privado, que es el que tiene información generalmente respecto a estas sustancias. Por supuesto, un tema no menor es que quien realiza la evaluación de riesgos puede ser tanto el gobierno como el sector privado, como el importador o productor, digamos, o el grupo de importadores y productores, como un sistema mixto. Eso, digamos, es una definición que van a tener las autoridades de cara a sus propias regulaciones y en función de su propia realidad. Una vez que tenemos formulado el problema, pasamos a lo que se denomina el modelo conceptual. Y básicamente lo que busca esta instancia es, mediante algún tipo de herramienta muy visual en lo posible, mostrar cuáles son las relaciones reales o hipotéticas de la sustancia y los factores de estrés. Entonces, como pueden ver en pantalla, por ejemplo, acá lo que se ve es, bueno, ¿cuáles son las actividades industriales o comerciales en las cuales está esta sustancia? ¿Cuál es la ruta de exposición que va a tener esta sustancia, ¿no? Cuáles son los distintos receptores de la sustancia. Y de esa manera es que uno de una forma muy visual puede ver, ok, este es el modelo conceptual del ciclo de vida que se va a considerar para realizar esta evaluación de riesgos. También muchas veces en estos marcos, en estos modelos conceptuales, se puede dejar en claro también qué queda por fuera. Entonces, de esa manera, también de una forma muy visual, uno puede tener claridad respecto a el alcance concretamente de la evaluación. Una vez que tenemos el modelo conceptual, hay que describir la metodología del análisis y acá básicamente es determinar cómo se va a utilizar la información que se tiene, qué nuevos datos se tienen que generar y cómo se van a generar. Y esto es también, y va a implicar una explicación sobre por qué se incluyen algunas o se excluyen algunas vías de exposición o relaciones, o también se va a tener que determinar en esta instancia, bueno, cuáles son los vacíos de información o cuáles son las incertezas que se pueden aceptar en esta evaluación de riesgos. También en esta instancia es que uno puede describir aspectos de la evaluación que tengan que ver con un carácter más cualitativo, digamos, que cuantitativo, dejando en claro cuáles son los datos que se van a utilizar y cuáles no. Un tema también muy importante es que cuando se utiliza o cuando se recopilan los datos, se tiene que seguir siempre un enfoque gradual y sistemático. Es decir, partir de la información que se tiene e ir incrementando la generación de información a medida de que uno no tenga la información suficiente como para tomar una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Es no pedir información de más. O sea, si con la información que tenemos y con los datos que tenemos ya podemos tomar una decisión, no hace falta generar nueva información. Y es por eso que se entiende que las evaluaciones de riesgo tienen un enfoque por niveles o un enfoque por tiers, ¿no? Un primer nivel preliminar, digamos, a medida que vamos avanzando y necesitando más información, lo vamos refinando hasta alcanzar un cuarto nivel que llamamos de nuevo, que es donde se genera nueva información. Otro tema importante es que la información siempre tiene que ser filtrada según que la misma sea, por un lado, relevante, por otro lado, apropiada, adecuada, digamos,
Y tercero, científicamente comprobable. O sea, acá estamos hablando en esta instancia de evaluaciones de riesgo de análisis científicos, de datos concretos. Una vez que tenemos la metodología del análisis, es que pasamos a la identificación de peligros, y acá básicamente es, a partir de la información que tenemos de los inventarios, o mismo a partir de la información que tenemos de fuentes internacionales, identificamos los peligros o determinamos la peligrosidad de la sustancia. Puede ser, por ejemplo, en esta instancia, que haya un peligro en particular que nos interesa conocer de esa sustancia, que no tenemos información, que no fue solicitada en la fase de inventario. No sé, por ejemplo, bioacumulación. Digo, o si es un disruptor endocrino o no. Bueno, esta es la instancia donde puede ser necesario que para ese peligro en particular vayamos a una identificación de novo, es decir, un nivel 4, es decir, la generación de nuevos datos disponibles. Ahora, para el resto de los peligros podemos basarnos, por ejemplo, en el inventario, porque ahí tenemos la información o la priorización, que es la información que utilizamos de base para determinar la peligrosidad de la sustancia. Una vez determinada la peligrosidad, se abren dos caminos que pueden realizarse en paralelo. Uno es caracterizar este peligro, que es básicamente la evaluación cualitativa o cuantitativa del potencial de la sustancia de producir estos efectos adversos como respuesta a una dosis. Y acá es lo que buscamos es establecer este punto de partida, que es lo que también llamamos punto o dosis de referencia para los efectos de salud humana o ambiente, según lo que sea que se esté estudiando, a partir de lo que son indicadores o descriptores y el uso de factores de seguridad. Que básicamente estos factores de seguridad son los que son estos valores estándar que nos sirven, por ejemplo, para considerar la variabilidad entre especies, por ejemplo, ¿no? Y acá, obviamente, hay incertidumbres asociadas que tienen que ver con esta extrapolación de las poblaciones de interés. Hay distintos indicadores que se utilizan. Básicamente la guía describe muy brevemente estos tipos de indicadores, NOEL, DNL, LOAEL, o sea, distintos tipos de indicadores y dosis de referencias. Pero bueno, como les decía, no es el objetivo de la guía ir de lleno a cómo identificar estos indicadores, dosis de referencias o establecer los factores de seguridad, sino contar más bien que este es el proceso que se sigue. También acá, en la caracterización de peligros, es que hay distintos niveles según la información que se vaya obteniendo, ¿no? Y a medida que se necesite más información, es que se puede pasar, por ejemplo, de aplicar un valor guía elaborado por la OMS a establecer un nuevo valor guía, por ejemplo, si el que se tiene no es suficiente o si no se tiene un valor guía de referencia. La segunda instancia que se realizaba en paralelo, como les decía, es lo que se conoce como evaluación de exposición. Y ahora bien, lo que se busca en esta instancia es también identificar cuáles son las rutas más probables, las vías, la duración, la frecuencia y la intensidad de la exposición. Acá se consideran todas las distintas poblaciones que pueden estar potencialmente expuestas y se combinan distintos estudios, básicamente, para esa población, para poder entender, bueno, cuál es la exposición potencial a las que se ven afectadas. En el ambiente también se realiza esta evaluación y se caracterizan las distintas interacciones con los receptores ecológicos. Básicamente en la práctica la exposición es una concentración de la sustancia química en un medio y eso es lo que se busca evaluar, ¿no? También en este caso se pueden utilizar valores guía, por ejemplo la OMS también tiene valores guías en algunos casos, o se puede necesitar estimar o desarrollar modelos específicos. Básicamente, ¿a qué llegamos cuando tenemos la caracterización de peligros realizada y la evaluación de la exposición estudiada? Es básicamente a este factor que nos permite entender si el riesgo es controlado o no es controlado. Entonces buscamos comparar los valores obtenidos a partir de las evaluaciones de exposición con los valores guía o los valores de caracterización de peligros. Y de esta manera, obtener una conclusión sobre si el riesgo es controlado o no. Entonces, si la exposición sobre el indicador nos da menor que 1, lo que se entiende es que el riesgo es controlado y el uso es seguro. Mientras que si nos da mayor que 1, ahí se entiende que el riesgo no está controlado
y hay que establecer medidas de gestión o profundizar el análisis. Profundizar el análisis quiere decir volver a iterar, ¿no? Y volver a encontrar más información que nos permita llegar a un dato más preciso, que nos permita saber si el riesgo está controlado o no, básicamente. Lo que es importante es distinguir que hay distintas, o sea, depende del tipo de riesgo que se quiera evaluar, es que se utiliza un factor u otro. Lo que se entiende es que cuando el efecto tiene un umbral, por ejemplo, la mayoría de los peligros que se evalúan es, por ejemplo, temas toxicológicos o cotoxicológicos, lo que se busca es esto que les decía, ¿no? Exposición sobre indicador tiene que ser menor que 1 o mayor que 1 y eso nos da el factor de si es controlado o no controlado. Ahora, si el efecto no tiene un umbral, por ejemplo, si el efecto estamos hablando de si es cancerígeno, ahí lo comparamos con un indicador. Y ese es el factor que nos tiene que dar la división entre lo que es la multiplicación de la exposición por el factor. Si es menor que el indicador, ahí entendemos que la exposición es controlada, y si es mayor que el indicador, entonces ahí el riesgo no es controlado. Básicamente, en otras palabras, lo que buscamos es identificar esto, ¿no? O sea, identificar si estamos dentro de un aspecto que ya podemos considerar, listo, esta sustancia tiene un riesgo controlado, se puede utilizar en estas condiciones que se estudiaron, o si tenemos que profundizar la información o ya definir que las condiciones no son seguras y por ende pasar a la instancia de medidas de gestión de riesgos. Un tema importante que la guía considera que es importante es que los modelos de las evaluaciones de riesgo son genéricos, ¿no? Y son principalmente científicos. Aunque lo que es considerado aceptable desde el punto de vista de riesgo, tiene una cuestión política o de naturaleza política inherente. Sin embargo, existen distintos enfoques adoptados a nivel internacional que nos permiten definir cuáles son estos riesgos aceptables. Y ahí es que la guía presenta un poco cuáles son estas guías, digamos, que nos ayudan a tomar estas definiciones, para justamente poder definir o establecer si este riesgo nos parece o no aceptable. Luego pasamos a una instancia de resultados, limitaciones e incertidumbres, que es básicamente la evaluación de riesgos tiene que poder describir de manera clara, por un lado, cuáles fueron las incertidumbres, ya que estas incertidumbres son las que van a permitir a los actores que tengan que gestionar los riesgos a definir si tienen que buscar más información, también a considerar las distintas opciones de medidas de gestión, ¿no? Y es importante acá que es como un doble factor, ¿no? Porque por incertidumbre uno puede interpretar cosas erróneas o puede tener desacuerdos respecto a la interpretación de nueva información. Así que es bien importante acá dejar bien en claro cuáles son las incertidumbres que se utilizan o que se dan como resultado de esta evaluación de riesgos. Por último, está la etapa o la sección de conclusiones, y esto es básicamente la instancia donde se integran todos los resultados y se plasman las conclusiones de una forma que buscan ser entendibles o comprensibles por el público objetivo, que son básicamente los gestores de riesgos. Entonces, acá es bien importante también que se tenga en cuenta que quien va a estar tomando decisiones en función de estos resultados generalmente no son necesariamente de perfil científico, sino que son más bien de naturaleza política. Entonces, por eso es que las conclusiones tienen que ser en un lenguaje claro y entendible. Así que después de esto ya sí pasaríamos a la fase de medidas de gestión de riesgo, y con eso se cerraría el análisis de riesgo. La guía también presenta en otra sección una estructura sugerida de una evaluación de riesgos que está basada en una recomendación de la OCDE. ¿Esto por qué lo presentamos? Porque muchas veces se considera que puede ser de utilidad para el sector privado, por ejemplo, que va a tener que presentar las evaluaciones de riesgos, si ese es el caso. Puede ser de utilidad
que se les otorgue, digamos, como un cierto contenido mínimo, ¿no? O una cierta estructura mínima que tienen que presentar las evaluaciones de riesgo. Eso es como una recomendación desde la mirada normativa o regulatoria. Luego tenemos esta otra sección que habla sobre qué aspectos a contemplar en las regulaciones. Y acá, básicamente, lo que se recomienda es, por un lado, hacer una diferenciación entre sustancias preexistentes y sustancias nuevas, que es decir, si los gobiernos o si los mecanismos puestos en marcha hacen esta diferenciación en la etapa de notificación, bueno, entonces que se tenga en cuenta también las diferenciaciones que se tienen que tener en cuenta para la etapa de evaluación de riesgos. Ser súper claro también con quién es responsable de la realización de las evaluaciones, ¿no? Y acá puede haber distintos esquemas. Por ejemplo, se puede definir que todas las evaluaciones las realiza el sector privado, o bien que las preexistentes las realiza el Estado, por ejemplo, el gobierno, y las nuevas las realizan los productores importadores, o que todas las realizan los gobiernos. Cualquiera de estos esquemas es posible, es viable. Lo importante es que en la regulación esto quede súper, súper claro. Y acá un punto importante también a destacar es que hay una recomendación de la OCDE que establece que la responsabilidad de generar y evaluar los datos necesarios para determinar los efectos y el uso seguro de las sustancias químicas tiene que ser responsabilidad de la industria, básicamente. Otro aspecto a contemplar es la presentación conjunta por parte del sector privado. Y esto básicamente es bien importante que en la regulación se defina si las evaluaciones de riesgo van a ser presentadas por el privado, si las mismas tienen que ser presentadas por notificante o por sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hay 10 productores e importadores que ingresaron esa sustancia al mercado, el Estado quiere recibir 10 evaluaciones de riesgo o una sola donde todos ellos se hayan puesto de acuerdo. También sobre esto hay distintas formas de aplicarlo. Por ejemplo, Europa tiene una evaluación por registrante. Cada uno de estos esquemas tiene sus pros y sus contras. Y lo que se recomienda en la guía es que se evalúen las implicancias operativas y socioeconómicas de cada uno de estos abordajes, teniendo en cuenta sobre todo que en esta región hay muchas pymes. Para una pyme, la realización de una evaluación de riesgo de forma independiente, digamos, puede ser tan costosa o tan dificultosa que puede dejarlo fuera del mercado. Entonces, por eso es bien importante evaluar desde la reglamentación si se va a permitir o si se va a fomentar o si se va a dejar esto a decisión del privado, ¿no? Otros aspectos importantes a incluir es si la evaluación por grupos de sustancias se va a permitir o no. ¿Y esto qué quiere decir? La metodología es similar, pero lo que se busca es acelerar un poco los tiempos, identificando sustancias que sean similares, por ejemplo, que tengan estructuras similares, y hacer una evaluación de riesgo conjunta, ¿no?, de todas las sustancias. De vuelta, esto tiene sus pros y sus contras. Como pros, desde ya ganamos tiempo de alguna manera. Como contras es que la información pierde precisión, ¿no?, porque partimos de una generalización. Entonces, esto también es importante, que se evalúe y que se estudie si se va a incorporar o no en las regulaciones como posibilidad. También es bien importante que las regulaciones prevean el fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, ni hablar de si el Estado tiene que realizar las evaluaciones de riesgos, ¿no? Ahí ya el esquema o la cantidad de recursos y el tipo de recursos que se requieren es súper complejo y súper técnico. Ahora bien, incluso en el escenario donde el que presenta las evaluaciones de riesgos es el privado, los gobiernos tienen que tener la capacidad de administrar esa información, de evaluar y revisar esa información y de controlar que esa información sea gestionada de forma segura. Entonces, es muy, muy importante que los gobiernos, a la hora de hacer esta regulación, se respondan quiénes van a participar, quiénes van a liderar la planificación del proceso, qué áreas de gobierno van a estar involucrados, quiénes van a tomar las decisiones, quiénes son los evaluadores de riesgo, ¿no? Quiénes van a ser los que van a tomar definiciones sobre las medidas de gestión de riesgo. ¿Qué otras partes interesadas hay y cómo se les va a involucrar en las decisiones? Toda esa información recae en identificar con qué recursos se cuenta
y si hay necesidad de establecer nuevos recursos para poder establecer ese mecanismo que se está proponiendo. Acá es donde se alienta muchísimo en la guía y en todas las conversaciones que tenemos a realizar cooperación regulatoria. Básicamente es que haya cooperación entre países de la región o con países de condiciones climáticas y ambientales similares. ¿Por qué? Porque esto permite compartir costos, promueve una configuración o una conformación de una base de datos más amplia que incluya información sobre la cual tomar definiciones, ¿no? Y también esto está soportado, está apoyado por la OCDE en términos de que fomenta la reutilización, digamos, de la información o la no generación de información existente. Así que ahí es donde también la guía hace hincapié en la aceptación mutua de datos, en los principios de buenas prácticas de laboratorio, ¿no? En distintos esquemas que sirven para fomentar la cooperación regulatoria. También la guía habla sobre el intercambio de información. Por un lado, desde ya se recomienda la cooperación, pero también es importante que se asegure los derechos de propiedad. Entonces, existen guías sobre la información que es confidencial y no confidencial en la OCDE que se recomienda que se incluyan en las regulaciones. O sea, las regulaciones no solamente deberían vincularse con el tratamiento de información confidencial con la norma que se tenga a nivel nacional, pero también abordar específicamente cuáles son los datos confidenciales que se tienen respecto a estos temas de forma específica, ¿no? Y también otras consideraciones para el intercambio, tener en cuenta que lo que es información de la sustancia intrínseca, de las propiedades intrínsecas, es la misma en todo el mundo, pero la exposición sí puede requerir adaptación. Entonces, hace falta expertise técnico para poder hacer esas adaptaciones. Por otro lado, también el impacto en pymes, como decíamos antes, ¿no? Es bien importante reducir el impacto en las pymes, tratando de reutilizar la información lo más posible, de fomentar la transparencia, facilitar los procedimientos. Bueno, la guía va abordando distintas recomendaciones para minimizar el impacto en las pymes. También la guía recomienda el establecimiento de una tasa para recuperación de los costos y la asignación de presupuesto nacional para llevar adelante esta tarea en la propia regulación. Y también recomienda establecer mecanismos de evaluación y de reporte, ¿no? Para evaluar la norma según la efectividad en procesos, en impacto y económica, y poder dar desde la norma digamos, como estos triggers, estos disparadores para poder actualizarlo de una manera más eficiente, sin necesidad de volver a sacar un decreto, por ejemplo, ¿no? La guía luego tiene una sección de glosario donde van a encontrar definiciones de todos estos nombres, no sé la palabra. Pero bueno, esto sí es súper útil y es muy recomendable que todas las regulaciones tengan definiciones lo más armonizadas posibles, al menos con los socios comerciales. Y bueno, como les decía, tienen un anexo los distintos casos de estudio, ¿no? En América Latina y en el Caribe no hemos encontrado mecanismos para evaluación de riesgos de sustancias químicas de uso industrial, pero sí en otras regiones. Así que se hizo como una revisión, principalmente de un documento que habla sobre mecanismos de evaluación de sustancias nuevas en los países miembros de la OCDE, y ahí distintos países cuentan cómo llevan adelante esta actividad, y en el documento van a encontrar una comparativa, digamos, también de qué hace o cómo comparamos los distintos esquemas. Dicho esto, es que bueno, termino mi presentación y vamos a pasar a la parte de Sofi. No sé si no veo ninguna pregunta en el Q&A. Los invito nuevamente a que si tienen consultas, que las vayan poniendo en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. No vamos a estar abriendo micrófonos para las preguntas, sino que las vamos a estar tomando a partir del Q&A. Veo que están levantando las manos. No vamos a estar abriendo Ale, las sí, preguntas. tenemos algunas preguntas, no sé si las puedes ver. Ah, no las veo. ¿En el Q&A? Sí. Ok, a ver. Ah, ahí está, ahora me apareció, no me apareció. Perfecto, Ya. bien. Ahora sí. Vamos a hacer 5 minutitos de preguntas y pasamos a Sofía. Entonces,
¿Qué sucede cuando se prioriza una determinada sustancia y esta es desarrollada por el sector privado? Sin embargo, por propia decisión del privado, presentan cada uno su propia evaluación. Es decir, el Estado tiene que realizar varias evaluaciones de riesgos. Considerando que el fin es establecer medidas de gestión, ¿sería recomendable tener varias evaluaciones de riesgo de una misma sustancia? Bueno, justamente esto es lo que traté de levantar. Esto es una decisión, por supuesto, de cada Estado, pero es en la práctica imposible pensar que se puedan establecer distintas medidas de gestión para la misma sustancia según sea su productor o importador. Entonces, esa es una complejidad muy grande que vemos para los casos donde se le permita al privado que cada uno presente una evaluación de riesgo diferente para la misma sustancia, porque la definición de esas medidas de gestión va a ser un desafío muy, muy grande y tiene que ser medidas de gestión aplicables para la sustancia en general, no por marca, digamos. ¿Cuál es el estado del avance de la implementación de GHS en la región? Este tema no lo estamos abordando en este documento, en este encuentro, sin embargo hay un montón de bibliografía al respecto. Después voy a ver si mientras Sofía esté presentando les puedo pasar algún link. Los estudios de toxicidad y ecotoxicidad presentando para una sustancia a un fabricante. ¿Se puede aplicar a otro fabricante que produce la misma sustancia en la misma concentración? Bueno, si son aspectos que tienen que ver con propiedades intrínsecas de la sustancia y si la concentración es la misma, debería poder aplicarse. Lo que debería evaluarse es si el uso, la exposición es la misma, pero lo que es toxicidad y ecotoxicidad debería poder aplicarse. Los documentos sí están disponibles para la descarga. Vamos a compartir las presentaciones y ahí van a encontrar los links a todos los documentos. De todas maneras, ahora también en el chat les pongo el link a este documento en particular. Y por último, sí está siendo grabada la sesión y la vamos a poder compartir con todos ustedes. Ahora sí, dicho esto, pasamos a Sofía. Sofi, si querés hacer una pequeña presentación tuya antes de comenzar, mientras cargo la presentación. Perfecto. ¿Me confirman que se escucha bien? Sí, se Hola, escucha. hola. Sí, Buenísimo. se escucha perfecto. Excelente. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé si buenas noches también, pero me parece que vi bastantes de la región, así que buenas tardes. Soy Sofía Schlesak, estoy trabajando como asistente de capacitaciones, pero también coordinadora de proyectos en todo lo que tiene que ver la agenda de sustancias químicas y desechos o residuos, según la regulación. Bueno, ahora les voy a contar en una slide un poco de las experiencias pasadas, pero bueno, la idea de la presentación de hoy, sé que tiene por ahí un título un poco abstracto, que a veces es difícil llevarlo a lo concreto. Y antes que avance con el tema, primero quería agradecer mucho la invitación y también felicitar al ARC, al grupo, al Virtual Working Group, por la cantidad de participantes que tiene este evento. Y bueno, obviamente agradecerles que me hayan invitado. Y entonces, yendo a la presentación, la idea es hablar de cómo desarrollar capacidades a nivel nacional, no solo focalizándonos en el sector regulatorio, en quienes van a desarrollar la regulación y van a hacer cumplir la regulación, sino también en otros sectores, el académico, obviamente el sector que es a quien van a recaer las regulaciones. Pero bueno, para eso necesitamos identificar cuáles son los desafíos para los cuales necesitamos esa creación de capacidades, y es un poco en ese sentido que estructuré la presentación de hoy. Ale, la siguiente. Buenísimo. Bueno, esto es una línea del tiempo que quise mostrarles para que vean los diferentes sombreros, vamos a decir, que fui ocupando estos últimos años y por qué quería traerles esto, para que sepan que lo que expreso en mi presentación de hoy viene de distintos ámbitos. Comienza en Argentina trabajando para el Ministerio de Ambiente, trabajando en el desarrollo de un proyecto de ley justamente sobre estos temas, y vi entre los participantes varios nombres conocidos que saludo. ¿Y por qué me pareció importante remarcarlo? Porque desde ese lugar de técnica, yo soy de formación ingeniera química, fue un momento de muy rápido y gran crecimiento profesional, y también a nivel del ministerio, toda la dirección de sustancias químicas.
se empezó a formar, y para eso fueron claves algunos actores. Por ejemplo, yo ahí destaco Kemi. Kemi es la agencia sueca, y ellos tienen un programa internacional en donde específicamente generan proyectos para capacitar a trabajadores del Estado en ese sentido. Pero también fue muy importante las conversaciones frecuentes con otros sectores. No trabajar en aislamiento desde el sector gubernamental, sino estar en pleno contacto con la industria y con la academia, y también con ONGs, aunque es un poco más difícil encontrar ONGs que se especialicen en este tema, porque esas perspectivas, nociones sobre costos, nociones sobre experiencias en otros países, no las vamos a conseguir con la mirada que tienen esos otros sectores. Después, en otros años hemos trabajado también junto con Ale a nivel regional en 2 documentos que realizaron, en donde realizamos un análisis. Uno es sobre marcos legales de gestión integrada, o sea, no solamente enfocándonos en evaluación de riesgo, como es el tema de hoy, pero sino también en toda la gestión de sustancias químicas, para entender que este es un elemento más. Bueno, ahí quizás ya está empezando a quedar un poco desactualizado, pero ahí les puse los links para que accedan, porque es muy interesante por ahí hacer esta lectura global. Luego trabajamos más enfocadas en lo que es priorización y evaluación de riesgos. Y de vuelta, o sea, yo los quiero compartir porque me parece que lo importante es trabajar sobre algo realizado, ¿no? Y no empezar de cero. Y acá se viene haciendo en la región claramente, desde distintos ámbitos, ¿no? Esto es en función de la red de químicos y desechos, pero hay esfuerzos que poco a poco se empiezan a consolidar y después llegan a resultados maravillosos, como países que ya están avanzando con sus inventarios y o registros. También se ha logrado un curso, y ¿por qué quería destacar el curso? Porque el concepto de creación de capacidad a veces queda medio abstracto, y me parece que es interesante que entre todos podamos llegar a cuáles son las mejores maneras para crear esa capacidad. Muchos optamos, y sobre todo en época de pandemia, por cursos online. Obviamente fatiga un poco el trabajo online, y entendemos que también la presencia en sitios es muy importante. Otros prefieren directamente asistencia técnica. De todo esto voy a contar ejemplos en un rato, pero acá era como me parecía interesante traerles las experiencias. Bueno, también participando en la elaboración de las guías que presentó Ale, ahora trabajando con 2 proyectos en específico en 2 países de regiones totalmente distintas. Uno es en Kuwait y otro en Perú, que sobre Perú les traje información más concreta. Y bueno, en el marco de este proyecto, hace poco tuvimos un webinar específico sobre inventarios y registros. En este caso, hubo más foco en mesas de debate. Y quien quiera escuchar, fueron 2 días de 2 horas, tenemos las grabaciones, así que cualquier cosa me escriben. Y bueno, de aquí a futuro, la idea es seguir avanzando en este camino, ahora ya con UNITAR, Kemi también en apoyo, y por qué no otras organizaciones. Así que bueno, nada, quería traerles un poco esta línea del tiempo y proponer que ustedes también nos traigan ideas de cómo generar capacidades. La siguiente, Ale. Buenísimo, entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos y las necesidades? Porque si no podemos identificar eso, difícilmente vamos a encontrar buenas estrategias de creación. La siguiente. Buenísimo. Una gran barrera que hemos encontrado es que el conocimiento esencial sobre evaluaciones de riesgo, por ahí hay muchos familiarizados con contextos como los convenios internacionales, porque para el desarrollo, por ejemplo, para el listado de una sustancia en Estocolmo se procede a una evaluación. Lo mismo para el convenio de Rotterdam, 2 países países de regiones distintas que presenten la evaluación de riesgo, esa sustancia después se somete a evaluación para el anexo 3. Y así en otros ámbitos, por ejemplo, evaluación de hasta qué punto podemos gestionar un sitio contaminado, cómo identificar sitios de mayor riesgo para prevenir accidentes químicos, y también uno muy conocido y también muy importante son registros que actualmente existen en la región y en el mundo, específicos para productos, por ejemplo, plaguicidas o productos de consumo, en donde sí existen procesos como este. Pero, ahí hay el pero 3 puntitos suspensivos, la que viene, por favor. La necesidad o lo que encontramos como desafío es que
hay que familiarizarse más con la evaluación de riesgos en el marco de las sustancias químicas industriales puestas en el mercado. Y Ale ya explicó previamente esta etapa por etapa, pero para entender que esto es específico para, y son etapas sugeridas, ¿no? Porque la realidad es que quisiéramos hacer evaluaciones de riesgo de todas las existentes, tanto sustancias como mezcla, bueno, pero eso en la realidad no es factible, entonces diseñamos estrategias para hacerlo aprovechando los recursos de la manera más efectiva. Por eso son estas etapas. Entonces, este es una primera capacidad necesidad de capacidad detectada que nosotras hemos visto en cada una de las distintas instancias que les conté anteriormente. La siguiente. Bien. En segundo lugar sería cómo dimensionamos, qué recursos se requieren, cómo dimensionamos tanto recursos humanos como tanto recursos financieros, cómo dimensionamos la carga que lleva tanto para quien lo realiza como para quien lo revisa, porque no nos tenemos que olvidar de esa segunda parte, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando las cosas son así concretas, visibles, palpables, entonces les dejé unos links de cómo puede lucir una evaluación de riesgo. Obviamente, todo va a depender de muchos factores. Ale ya contó cómo empieza uno a diseñar la evaluación según cómo diseñe el modelo conceptual. Pero bueno, falta un poco de esta noción de qué se trata, porque no es un concepto abstracto, sino es algo real, palpable, es un documento como este. La siguiente. Sigo con las necesidades de capacidad, entonces. Otra cuestión súper importante que Ale comentó anteriormente es esto de que en función de querer utilizar los recursos de manera eficiente, recurrimos a el criterio de especialistas que puedan efectivamente aplicar un enfoque gradual. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de datos, si bien implica un escenario menos conservador, también implica mayores tiempos, implica mayores recursos, tanto humanos como económicos, y no necesariamente nos va a llevar a un resultado distinto, así lo hiciéramos con menores datos. Obviamente esto es caso por caso, estoy generalizando, pero quien va a determinar esto es un especialista que tiene uno o varios, que tiene estudios en la disciplina correspondiente que va a poder juzgar con esos conocimientos hasta qué punto el peso de la evidencia es suficiente o no. Y esto es algo clave porque justamente las definiciones de las evaluaciones de riesgo, al igual que la revisión, dependen de este tipo de criterios. Así que acá tenemos otra necesidad. La siguiente. Bueno, la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿de dónde están los datos? Que siempre escuchábamos, ¿no? Que faltan datos en la región, que no tenemos capacidad. Bueno, en muchas ocasiones también, esto son cosas que yo no me voy a dedicar a leerlas porque son elementos que Ale ya explicó anteriormente. Aquí en este esquema está como muy simplificado de uno de dónde puede obtener información que hace parte a la evaluación de riesgo. En algunos casos sí, informaciones tomadas del extranjero, de otros países, pueden ser aplicados a nivel local. No sucede en todos los casos y también esto depende obviamente del criterio del experto. Y además, obviamente, de hasta qué punto se puede acceder a información, por más que venga de terceros, hay protección de derechos, hay información también tanto de derechos de propiedad intelectual como de derechos comerciales, entonces estas son consideraciones que hay que tener en cuenta, pero bueno, aquí otra vez una necesidad que es repetida. La siguiente. Y finalmente, de las más importantes, que los países se preguntan al momento, más que acá sí, quizás más los reguladores quienes van a empezar en este proceso, o que ya están en este proceso, es cuál es la mejor estrategia. Ale comentó algunos de estos elementos, iremos por una metodología diferenciada para sustancias preexistentes, es decir, que ya se encuentran en el mercado, y las sustancias nuevas que se incorporan. Haremos se aprobará que se presente conjuntamente distintas empresas del sector privado, se solicitarán evaluaciones por grupo de sustancias o por sustancias individuales o por uso de sustancias.
como hace poco introdujo uno de los expertos de la OCDE en el webinar que les comentaba anteriormente. Bueno, todos estos elementos del listado que acá enumero y un poco repitiendo lo que le presento, es otra de las necesidades, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo la elijo? ¿En qué me baso? Y bueno, vamos avanzando en la presentación y vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Entonces, la idea de la presentación era un poco explorar qué oportunidades existen y también dejar abierta la pregunta para los usuarios de nuestras capacitaciones, lo digo tanto de parte de UNITAR, pero como de otras organizaciones, de las organizaciones con las que trabajamos. Hay que ajustar esto todo el tiempo. Sabemos que las tecnologías avanzan, que cada vez hay más desarrollo para hacer cursos, para hacer instrumentos, software, para muchísima nueva tecnología que puede ser implementada para mejorar la eficiencia, pero sin embargo también yo he descubierto en ocasiones, en algunos proyectos, la importancia del persona a persona, ¿no? De la capacitación puntillosa, constante, de la disponibilidad del experto para responder consultas del momento. Entonces, como primera necesidad habíamos dicho anteriormente, esto de gente que conozca de las evaluaciones de riesgo, de qué se tratan, de qué recursos se necesitan. Entonces, hay una gran necesidad, sobre todo en la región, de formación de especialistas en este tema, tanto en el gobierno, academia y sector privado. No quiere decir que no los haya, sino que como las conversaciones en el plano regulatorio se están empezando a dar, quizás podemos decir en los últimos 5 o 10 años, en el sector de sustancias químicas industriales, todavía se nota esta necesidad de consolidar los vínculos y de consolidar el conocimiento, siempre hablando desde, de vuelta, la perspectiva regulatoria. Entonces, oportunidades, sí los hay, como les dije, hay cursos, ahora les voy a mostrar unas diapositivas que siguen, hay otras herramientas de formación, guías, materiales que se pueden descargar, webinars que se pueden ver por más que no hayan participado. Pero otro elemento clave, y es con el que comencé mi presentación, es esto de la participación y la interrelación entre los distintos sectores continuo, ¿no? Esto de realizar talleres a nivel nacional, abriéndolos a distintos sectores, realizar mesas multisectoriales en donde exista con frecuencia un encuentro, un espacio donde se puedan formar y empezar a entender poco a poco los distintos actores que en el futuro, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de implementación, van a ser incorporados. Entonces, no es de un día para el otro que se genera ese conocimiento, sino que se necesita este plan a largo plazo, vamos a decir, de participación de múltiples actores. Y obviamente el cantado, que son los recursos y el acceso a financiamiento, porque me dirán, todo bien, todo muy lindo lo que me estás proponiendo, pero tengo 2 técnicos en la dirección, ¿cómo dan abasto para hacer todo esto? Bueno, no hay soluciones mágicas, pero vamos a explorar algunas en las diapositivas que siguen. La siguiente, Ale. Bueno, esto es de lo que tenemos ahora en el programa UNITAR. Lamentablemente sé que la mayoría de los participantes son hispanohablantes, estos están en inglés, pero bueno, vamos a estar haciendo propuestas a distintas asociaciones, organizaciones que trabajan con nosotros para ver si esto puede ser traducido a más idiomas y que sea más accesible. También hubo un trabajo específico sobre cumplimiento de los estándares, los instrumentos de la OCDE, que tiene justamente bastante foco en evaluaciones de riesgo y metodología sistemática de recolección de datos. Y después hay un caso concreto que se hizo con un país, con Nigeria, en donde se dio de alguna manera una capacitación comprensiva de varios aspectos de la regulación de sustancias químicas. Pero bueno, yo creo que el que aplica de lleno son los cursos de Kemi, que son cortos en realidad, son bastante llevaderos y no requieren de un instructor, así que lo pueden hacer en cualquier momento, y es una buena manera de introducirse en la temática. La siguiente.
Y estos son recursos que Ale ya mencionó en su plataforma, en su presentación. Aquí les dejo algunos links, pero sí, son muy importantes, sobre todo, no solo como fuente, nosotros lo utilizamos mucho como fuente de referencia oficial, obviamente porque esto pasa a través de consulta de múltiples actores, sino también, por ejemplo, yo incluí la red de análisis de riesgo de sustancias químicas de la Organización Mundial de la Salud. Ellos por ahí tienen un perfil más académico, pero una vez exploré la participación de la región y no era tan elevada como otras regiones, así que yo siempre que puedo aprovecho a invitar a que haya más interesados en participar porque hacen webinars, hay newsletters, hay eventos y me parece una buena manera de ponerse al día. Porque en general también ellos abordan los últimos avances en materia regulatoria, pero también científica. Entonces, para estar al día de qué es lo que están haciendo en otras regiones, me parece un muy buen recurso. Y bueno, la OECD junto con el IMC, que es una organización internacional que agrupa varias organizaciones dentro del mundo ONU, pero también, también está el Banco Mundial, entre otras, han desarrollado material que son muy útiles para empezar a explorar por ahí aspectos un poco más técnicos. Y bueno, como ya contamos, las guías. El siguiente. Buenísimo. Y este es una de las herramientas, no es la única, que ofrece la Unión Europea. Yo siempre invito a que se metan, exploren, porque no todas las herramientas que se utilizan en el mundo son pagas. Y entonces me parece que la primera buena manera como técnico, tanto en una industria como en gobierno, de explorar de qué se trata un poco es meterse, indagar un poco, ver cómo lo hicieron, y por qué no entrar en contacto con las personas que han desarrollado, porque la verdad es que las experiencias en general, no por estar trabajando ahora en una organización de la ONU, pero también como parte del gobierno nacional, ha sido bastante buena en el sentido que uno tiene canales de conversación con países que ya están más avanzados en estas legislaciones, así que invito a que se animen y hagan esas consultas. La siguiente. Bueno, y acá estaba fuentes de financiamiento. Eh, el conocido por todos, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, que ahora está en el ciclo 8. No es de lo que yo más conozco, para serles sincera, les dejé el link, pero sí sé que hay países que dentro del marco de gestión integral de las sustancias químicas encuentran de alguna manera la forma de poder desarrollar sus registros y obviamente vinculados a las evaluaciones de riesgo a través de aplicar a proyecto Chef, de sus proyectos Chef. Entonces, es un buen mundo para explorar porque, no sé, para quienes participaron en el webinar fue bien claro la conexión que tienen este tipo de instrumentos con cumplimiento de obligaciones, ya sea convenio de Rotterdam, ya sea convenio de Estocolmo, ya sea el nuevo marco mundial de productos químicos, que si bien no es vinculante, me parece que nos insta a todos los sectores a recolectar de forma sistemática datos y actuar en base a los riesgos que se van conociendo y que son relevantes. Y justamente ya que lo nombro, será el nuevo fondo del GFC, que ahora en junio viene una nueva reunión del buró, así que estén atentos a seguir ese proceso porque muy pronto vamos a contar con ese nuevo fondo. Y el que por ahí ahora es más visible, más palpable, es el famoso programa especial, el programa de gestión de productos químicos y desechos, que se encuentra abierta la 8ª ronda con momento para aplicar hasta el 23 de agosto. Así que si no lo han hecho, si tienen la posibilidad de aplicar y les interesa ver de qué manera generar estas herramientas, aquí tienen una muy buena oportunidad.
Pero también hay otras opciones. La cooperación regional siempre resulta beneficiosa, por más que a veces no sea en forma de recursos económicos, sí se pueden generar espacios de intercambio entre técnicos. Lo mismo, bueno, a veces sí hay apoyo binacional o entre diferentes regiones interesadas en que Latinoamérica, en este caso, tenga legislación de sustancias químicas más sólida. Y después también, esto en la misma línea, colaboración in kind de distintos sectores, no dejen de preguntar a las distintas organismos si necesitan que alguien corrija un documento. Yo siempre invito a que lo hagan y les dirán que no, pero vale la pena preguntar. Cuenta como con colaboración el tiempo de consultores y bueno, me parece que es una buena manera de buscar. Lo mismo, por ejemplo, en el marco del ARC, en el marco del Virtual Working Group, no es un aporte monetario que está haciendo directamente ICCA o LARF a los países, pero sí es tiempo, es desarrollo técnico que se da a los países y de los cuales entiendo, porque lo he visto, países como Colombia, Argentina han utilizado algunos conceptos que trabajó el grupo y me parece que esa es la manera también de acceder, digamos, a recursos, aunque no sean monetarios. La siguiente. Bien, otras necesidades, esto de que, volviendo a una diapositiva de atrás, es qué información existe, qué datos puedo utilizar, qué datos no. Aquí les puse a la derecha un curso que está ahora en Informea y después también un documento que se realizó, quizás ahora quedó un poquito desactualizado hace unos años, pero sigue vigente, digamos, que realizaron UNEP ICCA sobre fuentes de información de datos de sustancias químicas. Así que, bueno, les traigo esos reportes. Hay más, de hecho les sugiero revisar los que mencionamos anteriormente, pero estos son más específicos sobre bases de datos. Y después, ¿cómo no prever de manera temprana la cooperación regulatoria? Porque el intercambio de información entre los países, entre los gobiernos, va a requerir obviamente de acuerdos formales y va a requerir de definir un montón de cuestiones sobre, por ejemplo, protección de datos confidenciales y demás. Y en este sentido, bueno, yo menciono al ARC porque justamente su objetivo es promover la cooperación regulatoria en la región, pero me parece indispensable que los países no esperen a último momento para avanzar en esto, sino que desde que empiezan a ver que hay interés y hay una decisión política de avanzar en los inventarios, registros y la evaluación de riesgo, empiecen ya a estar en contacto con posibles países, en general pueden ser países socios, los mayores socios comerciales, para ver de qué manera se puede hacer este traspaso de información. Y esto está también en guías del grupo, por si quieren ver casos, ejemplos en donde países han firmado acuerdos. La siguiente, Ale. Muchas gracias. Esto en realidad es para apoyar la idea anterior. También la OCDE ha realizado específicamente un instrumento sobre este tema, en donde insta a los países adherentes a que cooperen en cuanto a sus metodologías y a que también elaboren y difundan las evaluaciones de peligro, exposición o riesgo. Así que esto me parece como súper relevante porque es un organismo con esa autoridad, ¿no? que está llamando a la cooperación y a compartir los datos existentes. La siguiente, por favor. Y bueno, la última que había mencionado anteriormente es, bueno, todo bien, pero ¿cómo tomo decisiones sobre la estrategia regulatoria? Ya aprendí y ahora, ¿cómo sigo? Primero, aprender experiencias de la región y de otras regiones, involucrar actores de distintos sectores. Como decía, lo de la cooperación regulatoria no pasa no pasa solo por una cuestión después de acuerdos que de alguna manera permitan este intercambio de información, como un ejemplo, ¿no? Sino también empezar a rever qué es lo que está haciendo el país de la región, porque si de alguna manera están vinculados comercialmente o al mismo tiempo tienen un contexto similar, tienen condiciones de exposición similares o grupos vulnerables similares, va a haber muchas cosas que a un país y a otro
le resulte igual. Lo mismo nos pasa mucho en la región con países fuertemente importadores, entonces esos van a diferir mucho de países fuertemente productores, que también los hay en el país, la región. Entonces esto de aprender de experiencias y qué decisiones han tomado y cómo fue, sirve mucho. Ahora les voy a contar algunos casos. Y siempre involucrar actores de distintos sectores. ¿Por qué? Porque con datos las decisiones informadas siempre van a ser, creo yo, mucho más efectivas. Entonces, si el privado tiene información de cuánto le cuesta una evaluación de riesgo, o si el privado tiene información de tanto cuánto le cuesta monetariamente como en recursos humanos o en tiempo, esa información le puede resultar importante al regulador para tomar una u otra decisión, no solo por el impacto en las industrias, sino por el impacto mismo dentro del gobierno, porque si eso es lo que le cuesta a la industria, imagínense a un revisor de gobierno. Siguiente, por favor. Bueno, y acá traigo un ejemplo que es el caso de Latinoamérica y específicamente de todos los 33 países de Latinoamérica, solo Chile publicó una propuesta de reglamentación de mecanismos de evaluación de riesgo de sustancias químicas industriales. ¿Por qué lo digo así? Porque seguramente habrá miembros de otros países que me dirán, no, pero evaluaciones de riesgo se vienen haciendo hace años en nuestros países. Sí, claramente, para sustancias químicas industriales como lo estamos planteando, de lo que conocemos es solo Chile. Bienvenido sea si tienen alguna nueva novedad. Sabemos que Colombia viene trabajando y en el webinar ha dicho que entre 2025 y 2026, si no me equivoco, lo van a tener listo. Y, disculpen el sonido exterior. Y Perú está por comenzar el proceso en el marco de este proyecto que yo les comentaba anteriormente. ¿En qué se apoyan? Se apoyan en el Comité de Químicos de la OCDE. Recuerden que estos dos países están vinculados con la OCDE. En requerimientos de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y en particular Suecia, conectado con la fuerte impronta de KEMI, que es una de las organizaciones que más ha desarrollado material en este sentido y capacitaciones. La siguiente. Y entonces esto nos trae a pensar por qué nos importa tanto aprender de experiencias anteriores. Una de las preguntas que le había dicho que hay que hacerse es quiénes van a participar en la elaboración de los lineamientos regulatorios para la evaluación de riesgo. No digo quiénes participarán en la evaluación de evaluación de riesgo, sino en escribir los lineamientos. ¿Y en qué plazos se van a dar los gobiernos? Chile, por ejemplo, comenzó el proceso de 2021 y el primer borrador lo publicó en 2024, o sea, 3 años. Obviamente, esto está ligado a que primero hay también una necesidad de priorizar elementos previos, que son la notificación de sustancias químicas, la implementación de SGA. Lo mismo para Colombia, que está en proceso y, como les dije, todavía no está publicado. Lideran distintas carteras, pero bueno, más o menos siempre la tendencia es salud o ambiente. Pero bueno, para que se den una idea de los plazos que demora, porque hay muchas cosas que acordar. Y en la siguiente slide, Ale, por favor. Tengo el ejemplo de Chile, es mucho texto, no lo voy a leer todo, pero para que vean como ejemplo, ellos qué están proponiendo a consulta pública, sobre qué guías técnicas se debería basar la evaluación de riesgo, qué estudios o ensayos van a aceptar, qué condiciones de exposición o sea, algunos parámetros relacionados a las condiciones de exposición, qué contenido mínimo debe tener esa evaluación de riesgo. O sea, elementos que ya han escuchado de Ale, pero acá traídos a un ejemplo concreto de Chile. Esto quiero destacar la importancia de empezar a aprender de experiencias anteriores. La siguiente, por favor. Y otro de los ejemplos puntuales que les quería traer es el proyecto que estamos haciendo en Perú, ya a punto de terminar, quizás continúa, pero bueno, la primera fase ya termina. Nosotros comenzamos específicamente en la reglamentación del decreto legislativo que ellos sacaron en mayo de 2023, que tiene dos componentes principales, entre otros, ¿no? Pero es implementación de SGA y el desarrollo de un registro nacional de sustancias químicas, el famoso RENAG. El primero, a través de los fondos del programa especial, o sea, ellos enmarcan todo esto en el programa especial, pero bueno, nuestra colaboración como UNITAR, ahora sí ya me paro con el sombrero de UNITAR, fue a través de este programa, en la segunda fase a través de colaboración de KEMI, pero de la misma manera trabajamos en los dos casos, apoyando en el desarrollo de legislación y capacitaciones,
reuniéndonos casi semanalmente, bueno, algunos meses más, otros meses menos, revisando la normativa con frecuencia, también haciendo trabajos de manera colaborativa con la OCDE y con KEMI para proporcionar comentarios alineados o debatir aspectos más complicados. Y bueno, realización de talleres en persona que también son necesarios no solo para los propios, quienes están trabajando, que justo vi, me pareció ver a George conectándose, no solo para quienes están elaborando la regulación, sino también para los demás, las demás áreas que de alguna manera van a ser parte de su implementación, como puede ser el Ministerio de Salud, Trabajo, puede ser agro si de repente se decide incluir a agroindustria en el desarrollo de nuevas evaluaciones de riesgo, etc. Con esto paso ya a la final. Por favor, Ale. Sí, buenísimo. Creo que llegué al tiempo. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación y quedo pendiente de las preguntas y los comentarios que tengan. Muchas gracias, Sofi. A ver, hay una consulta en el chat, en el Q&A, que es si el link del toolkit de la OECD para ambiente está caído hace más de 8 meses. ¿En qué otro sitio se puede descargar? Bien, sí. Gracias, me ha pasado también. La verdad es que esto, la tomo la pregunta y voy con Bob, quien es el jefe, y le voy a preguntar, pero a mí me ha pasado que en momentos sí pude entrar, pero la plataforma de alguna manera se frisa. Sin embargo, sí recomiendo o sea, eso es para ambiente. Sí recomiendo tener en cuenta la de la OMS, que si bien difiere, estamos hablando de 2 sectores específicos, en algunos aspectos están relacionados. Pero sí, o sea, este llamado de atención lo voy a tener porque yo la venía chequeando, tuve suerte. Lo que pasa es que es muy interactiva, entonces uno tiene que ir tocando paso por paso y llega un punto en donde se traba. Así que esto lo voy a levantar, prometo hacerlo en el marco de la IOMC. Pero también recomiendo justamente ver el toolkit de herramientas de la IOMC, en donde hay documentos, no solo páginas web, y ahí seguramente tengan acceso a alguna guía. Ahora no se me viene a la cabeza una en particular. Y si no, me consultan al mail, ahora se los pongo, y yo les mando el listado porque las tengo listadas a las diferentes fuentes. Ahora no las puedo de memoria decirlas, pero se los voy a pasar. Gracias por la pregunta, muy buena. Ahí, Sofi, cuando compartamos las presentaciones, ahí va a estar el mail de Sofía. Sin embargo, Sofi, si querés, lo puedes poner ahora en el chat para que lo Sí, tengan. También sumo un punto que levantó Costa Rica, Beatriz de Costa Rica, que dice que se está trabajando en la modificación de normativa de productos químicos y a quién se le podría enviar un documento para que nos dé una opinión sobre el mismo. Ahí yo le puse la información, Beatriz, te puse los correos tanto del ARC como el mío, porque desde el ARC lo podemos revisar, pero también le levanto este punto a Sofía, por si ella quiere desde UNITAR brindar algún tipo de comentario al respecto. perfecto. Sí, ahí envío. Después, en el chat, veo un comentario que dice de compartir los links de los sitios, sí, y también de contar con tu correo, así que sí, eso lo van a ver en el chat en breve, y los links de los sitios entiendo que van a estar también en la presentación, van a recibir las presentaciones después de este encuentro. Y también tenemos a Daniel de Chile diciendo que en Chile desarrollaron esta guía en conjunto entre la academia, el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y la industria, y esta colaboración es crucial para elaborar las guías para evaluar los riesgos de las sustancias químicas. Y adhiero muchísimo a esto, un desafío súper, súper importante que tenemos en este tema, digamos, es que requiere la colaboración de todos los sectores y no puede dejarse ninguno de lado. Y esto implica que desde el momento de realizar una regulación, uno tenga que integrarlos y participarlos de las decisiones. Y quizás es algo a lo que no estamos tan acostumbrados, pero bueno, es un aspecto que requiere de este tipo de actividad. Entonces ahí súper importante la participación tanto de la academia como de la industria,
y del gobierno en el desarrollo de este tipo de regulaciones, y en caso de haber también ONGs como comentó Sofía. Y gracias por ese También dice comentario. Beatriz, incluyan los actores importantes como el Colegio de Químicos Costa Rica. Bueno, eso es un diálogo entre costarricenses en la elaboración del nuevo documento. Y va un poco en Pero línea de lo eso, que comentábamos recién. yo quería, ahí me parece clave realizar un pequeño, no debería demorar mucho, un pequeño mapeo de actores a nivel nacional cuando empiezan este ejercicio. Que no llegue a lo último como manotazo de ahogado una vez que ya tienen escrita todo el proyecto de ley. Empezar a encontrar esto de los colegios, qué universidades y demás, porque obviamente trabajan en el mundo más de la ciencia y la tecnología, o algunos trabajan más en el desarrollo de nuevos productos, pero hay que traerlos un poco más al mundo regulatorio porque los lenguajes varían un poco y los objetivos también. Entonces, empezar a generar ese mapeo de actores es clave desde el Sí. principio. Después hay una consulta sobre cómo se marca el toolkit de la FAO con relación a otras herramientas de evaluación de riesgos. Bueno, el toolkit de la FAO lo hemos referenciado. Hay aspectos, o sea, en muchos aspectos las evaluaciones de riesgo que se hacen para un plaguicida, uno puede cruzar elementos. Pero recordemos una cosa que para mí es esencial, que el plaguicida tiene una función clave que es atacar una plaga. Entonces, y las sustancias químicas de uso industrial no necesariamente tienen ese objetivo. Entonces, ya desde ahí nos paramos desde dos tipos de sustancias sumamente distintas, porque en las evaluaciones de plaguicidas se incluye eficacia, tienen que hacer ensayos en campo, etcétera, que no necesariamente se aplican a evaluaciones de sustancias químicas de uso industrial. Entonces, sí podemos cruzar algunos elementos, como ensayos ecotoxicológicos, ensayos toxicológicos. Podemos utilizar algunos mecanismos de modelado. Digamos, lo que son conocimientos de fisicoquímica básicos de si la sustancia se va a transferir o se va a transformar, eso es lo mismo, porque estamos hablando de sustancias químicas en un espacio, pero después hay que pensar a nivel producto, cambia todo, cambia la población expuesta, cambia el objetivo de la evaluación. Así que el toolkit de la FAO sirve y a la vez no. Sin embargo, yo siempre recomiendo que no me parece mal que los países que están trabajando con sustancias industriales consulten con Agro para ver cuáles fueron sus experiencias, cómo manejan temas de confidencialidad, por ejemplo, cuánto les cuesta, cómo manejan el tema de quién lo revisa. Esas preguntas me parece que sirven para ambos casos. Tal cual, tal cual. Hay un comentario también de Atala Milord que comenta que en Panamá están trabajando para el registro de sustancias químicas para uso industrial. Buenísimo, felicitaciones por eso. Y también, al igual que el equipo de Costa Rica, estamos a súper disposición si nos quieren contactar para que brindemos una opinión desde la mirada de la industria regional, digamos. También Javier Sí, consulta si se usan modelos de simulación para evaluar consecuencias por liberación de sustancias químicas. Ahí, sí. Sofi, bueno, si querés abordar eso, sí, Sí, Arte a ver, sí. las herramientas, yo tengo que hacer un disclaimer, no soy evaluadora, eso lo tengo que avisar. Mi nicho es un poco más pequeño, pero a ver, hay de todo, hay al estilo de las que por ahí estamos familiarizados, que son para las de respuesta ante accidentes, entonces se hacen esto de la zona roja, zona naranja y demás, pero también a veces los modelados son una planilla Excel donde hay resultados numéricos, no hay una simulación visual, gráfica. Hay de todo, pero bueno, ahí ya hice el disclaimer de que no me dedico específicamente a eso, sí les puedo dar todas las fuentes y todos los contactos para que hagan esas preguntas más específicas, pero bueno, Ni la guía lo está buena, aborda, está buena. otro punto importante. La guía no aborda tampoco, o sea, sí comenta que se puede utilizar modelado, pero no aborda concretamente cómo utilizarlo ni cuáles, ¿no? Estamos en hora, ya nos pasamos un minuto. Sí quería, bueno, muchas gracias a todos los participantes a este encuentro. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a la organización. Creo que ha sido un Gracias a encuentro ustedes. súper exitoso. Hemos tenido mucha participación, que en momentos había más de 320 conectados, así que veo que este es un tema
muy, muy, muy importante en la región. Como LARCS vamos a seguir haciendo actividades relacionadas y van a recibir webinars. Los invito nuevamente a que bajen la guía, las guías, y que nos consulten por cualquier duda que tengan al correo en el cual van a estar recibiendo la información. Y bueno, aquí estamos a disposición. Nuestro objetivo es cooperar, así que súper abiertos a intercambiar opiniones cuando ustedes lo necesitan. Bueno, Sofi, nuevamente muchas gracias. Les vamos a enviar Gracias a la ustedes por la invitación. presentación. Gracias, Sofi. Les vamos a enviar las presentaciones a todos los asistentes, así como la grabación. Y bueno, nos vemos en un próximo encuentro del ARC. Gracias, hasta luego. Súper, gracias. Buenas tardes, buenas noches.